Tengan todos muy buenos días, amados hermanos. El Señor les bendiga. Los invito a que me acompañen a la carta de Tito, capítulo 3, versículos del 2 al 3. Sin embargo, estaremos leyendo desde el versículo 1. Y dice así la palabra del Señor. Recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra, que a nadie difamen, que no sean pendencieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. Porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Oremos. Señor y Padre, te damos gracias por la oportunidad, Señor, que nos has permitido de poder estar aquí un domingo más, Padre. Señor, reconocemos que tú eres el Dios creador de los cielos y de la tierra y de todo lo que en él hay. Padre, venimos delante de ti primeramente pidiéndote perdón, Señor, porque reconocemos que te fallamos todos los días, desde que nos levantamos hasta que nos acostamos. Pedimos de tu gracia y de tu favor, para que esta mañana podamos venir delante de ti, Señor, con corazones humildes, reconociendo, Padre, que tú eres el Dios verdadero. Padre, que necesitamos de ti todos los días. Concédeme de tu gracia y de tu favor, Padre, para poder hablar tu palabra, Señor, que es perfecta, yo siendo un hombre imperfecto. Dales corazones humildes a las personas, a los hermanos que están aquí, para que puedan ver que eres tú, Señor, hablando a través de tu palabra. Padre, en el nombre de Jesús damos gracias. Amén. Puede tomar asiento, hermanos. A manera de introducción, solo quiero recordar que hace algunos domingos el hermano nos compartía en el versículo 1 acerca de algunos deberes que como cristianos tenemos que manifestar o que deben de ser visibles en nuestras vidas. Y hoy estaremos viendo esa continuación de esos deberes que el cristiano debe demostrar. Y el apóstol continúa con las instrucciones o los deberes para los creyentes que sean buenos ciudadanos. Aprendíamos hace algunos domingos cómo el creyente, el cristiano nacido de nuevo por el poder del evangelio, debe de vivir sometido a las autoridades. Y esta mañana estaremos viendo en los versículos del 2 al 3, esa continuidad de algunos deberes que como cristianos tenemos que mostrar. Y se dirige, dice, ahora ya no hacia las autoridades civiles, sino ahora hacia la comunidad en la que vivimos, es decir, entre los hermanos, entre los vecinos, entre las familias. Y esto tiene que ver porque hemos visto en algunos capítulos atrás cómo el cristiano debe de vivir dentro de la iglesia. Pero en el capítulo 3 vemos que Pablo ahora se dirige a los de la iglesia en Creta, cómo ellos deben de vivir ahora fuera de la iglesia. Y estas son algunos deberes que el cristiano debe de manifestar al estar viviendo en la comunidad. Y dice que en estos versículos Pablo nos dice cómo debemos de comportarnos en la sociedad en la que vivimos. Y es por una razón, porque fallamos mucho en esto. Y lo digo de manera general, la iglesia en general fallamos mucho en que muchas veces se vive de una manera dentro de la iglesia, pero se vive de otra manera fuera de la iglesia. Y el llamado es de que tenemos que vivir de la misma manera como se vive dentro, vivir también de la misma manera fuera de la iglesia. Nos dice 2 de Corintios 4:16, por tanto no desmayamos antes, aunque esté nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día. Eso quiere decir, hermanos, que cuando Dios nos está transformando, cuando Dios nos está cambiando, nos estás cambiando desde adentro, desde nuestro interior. De manera que cuando Él trabaja de esa manera,
eso que Él está haciendo en nuestro interior se va a reflejar en lo exterior. Y eso es lo que Pablo habla a la carta de Tito, a estas personas que estaban en Creta, cómo ellos deberían de vivir fuera de la iglesia. Dice que la vida de los creyentes se debe demostrar de manera continua, la transformación espiritual que han recibido a través de la fe en Jesucristo. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Cuando una persona viene a Cristo, cuando es salvado por el poder del Evangelio, quiere decir que esta persona ya no es la misma, ya no anda igual, ya no vive igual, ya no habla igual, por una razón, porque Cristo ha empezado una obra y esa obra Él la va perfeccionando todos los días, de manera que la vida del cristiano es de continuo progreso hacia el Señor. Y eso es lo que esta mañana estaremos viendo. Esta mañana estaremos viendo 4 deberes que como cristianos debemos de manifestar. Y Pablo resume la conducta social del cristiano en 4 características o 4 deberes. Y lo hace de 2 maneras. Los primeros 2 deberes tienen que ver que son deberes negativos, es decir, que no deben de estar en el cristiano. Y los otros 2 son positivos, que el cristiano sí debe demostrar. Y las primeras 2 o los primeros 2 deberes que son negativos, dice que tienen que ser personas que a nadie difamen y tienen que ser personas que no sean pendencieros. Entonces, vamos a empezar, y como segundo punto tendremos en el versículo 3 la condición del hombre antes de Cristo. Y en ese versículo 3, en ese punto, también estaremos viendo 7 características que tenía o que tiene una persona todavía que no está en Cristo. Así que el primer deber que nos manda, que debemos de manifestar, dice que a nadie difamen. Otras traducciones dice que no hablen mal de alguien o no calumniar. Eso es lo que quiere decir cuando dice a nadie difamen. El creyente no debe de hablar en mal de nadie. El creyente no debe de calumniar hacia los demás, sea creyente o no sea creyente. Tenemos que tener mucho cuidado de la manera como nosotros hablamos, porque eso es un deber que como cristianos debemos de manifestar, que no debemos hablar en mal de nadie. Es decir, que no se debe difamar, ofender o insultar a nadie. Dicho de otra manera, el creyente debe de ser cuidadoso en su forma de hablar. Esto es una de las cosas que se debe de manifestar. Y esto tiene que ver precisamente con, lo podemos ver de esta manera hoy en día, con todo lo que está pasando, con las cosas que el gobierno está haciendo. Es triste cuando dentro del cristianismo se empieza a hablar en contra del gobierno, en contra de los políticos, en contra de las autoridades. Y esto tiene que ver porque muchas veces las leyes que se están llevando a cabo no son las que a nosotros nos agrada. Y eso nos lleva a estar hablando en mal del gobierno, a estar hablando mal de los políticos. Y eso es una de las cosas que Dios nos manda. ¿Por qué? Porque Él ha puesto y Él ha establecido las leyes. Por lo tanto, como cristianos somos llamados a ser cuidadosos en la manera de cómo nos expresamos hacia las autoridades, hacia los gobiernos, hacia la comunidad en la que vivimos y mucho más hacia los cristianos, es decir, entre nosotros mismos. Debe de haber un cuidado de la manera como nosotros hablamos. Dice que de los labios de un creyente no deben de salir palabras ofensivas, aun si es juzgado por los de afuera. Hermano, esto es una cosa que tiene que ver con la humildad. ¿Por qué? Porque muchas veces queremos, como dicen por ahí afuera, queremos hacer ver nuestros deberes, queremos hacerle ver a aquellas personas que están siendo injustas y muchas veces pecamos porque de la manera como lo hacemos terminamos más bien deshonrando al Señor.
Entonces, lo que debemos de hacer es aprender a controlar nuestra lengua, aprender a controlar nuestra boca, porque al hacerlo, entonces estaremos haciendo la obra y la voluntad del Señor. Y es cierto, muchas veces cuando uno mira, en este caso el gobierno, las autoridades, el inconverso que vive pecando injustamente contra el Señor, sentimos ese celo por el Señor y queremos decir tantas cosas. Pero una de las cosas que tenemos que tener cuidado es que eso no es lo que va a cambiar a aquella persona. Cuando el cristiano empieza a hablar en mal en contra de las autoridades, eso no es lo que va a cambiar. Lo único que puede cambiar a las autoridades, al gobierno, a cada persona, es el Evangelio, porque fuera del Evangelio nada se puede hacer. Entonces, por un lado tenemos el llamado de que tenemos que tener cuidado de lo que nosotros hablamos. Dice Salmos 15, del 1 al 3, Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu lugar santo? El que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón. El que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche contra su vecino. Esto es una forma de poder identificar al cristiano, su forma de hablar. Tú quieres escuchar, tú quieres ver en dónde está un cristiano, escúchalo hablar. Escúchalo hablar en mal de las autoridades, de los vecinos. Mira cómo vive, mira cómo anda. Y ciertamente esa es consecuencia del pecado, pero nuestro trabajo, nuestro llamado no es juzgar, no es criticar, no es decir, mira, esta persona está viviendo así por esto y esto. Pues claro, tenemos que darnos cuenta que la condición de esa persona no le permite ver lo que tú y yo ahora podemos ver. Y esto, una de las cosas que el apóstol Pablo hace es que hace un recordatorio. Es necesario que nosotros recordemos de dónde el Señor nos ha sacado. Piensa por un momento, si siendo cristiano muchas veces luchamos y batallamos para obedecer al Señor, para someternos a su voluntad, para vivir en santidad, ¿tú crees que el inconverso lo va a hacer? No lo va a hacer, porque no puede, porque su naturaleza no se lo permite. Y sin embargo, muchas veces, en vez de estarlo criticando, de estarlo difamando, tenemos que más bien mostrarles el Evangelio, porque es el único que lo puede cambiar. Tú y yo antes estábamos en esa posición, y si no fuera por la gracia de Dios que se reveló a nuestras vidas, quizás estaríamos en la misma situación. Salmos 39:1 dice, yo dije, atenderé a mis caminos para no pecar con mi lengua, guardaré mi boca con freno en tanto que el impío está delante de mí. Note lo que el salmista está haciendo, el rey David. Dice que él va a cuidar, va a guardar su lengua. ¿Por qué? Porque él en este caso era el rey de Israel. Y en una ocasión uno de sus hijos lo quería matar para tomar su lugar. Sin embargo, él no va y empieza a hablar en contra de estas personas, sino que más bien dice que él va a guardar su lengua, dice, su boca para no pecar. Hermanos, y es que eso es lo que tenemos que hacer. Cuando vemos a aquella persona que está en desobediencia, en rebeldía, en pecado, cuando es injusta con el cristiano, cuando habla mal del cristiano, ¿cuál debe de ser nuestra respuesta? Tener cuidado, cuidar nuestra boca. ¿Por qué? Porque de nuestra boca puede salir bendición, pero también puede salir maldición cuando pecamos, cuando no analizamos las cosas que debemos de decir. Salmos 34:13 también nos dice, guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Hermano, esto es triste cuando escuchamos a los cristianos que están hablando en mal de las demás personas, de los cristianos, de otras congregaciones, de los gobiernos. Y no es que uno no pueda entonces decir nada, esto no quiere decir que entonces uno no va a juzgar el pecado. El punto es de la manera cómo se hace, porque Dios nos manda
a que llamemos las cosas como son. Lo que es malo, lo que es pecado es pecado. El punto es, ¿cómo se hace? ¿Cómo lo haces tú? Cuando tú vas y quieres decirle a alguien que está quizás hasta hablando en contra de ti, ¿cuál es tu actitud? ¿Cuál es el tono de voz? A eso a lo que se refiere, que tenemos que tener mucho cuidado en la forma de cómo vamos a responder. Estás hablando en mal, eso es difamar, dice, y lo contrario de difamar es y lo contrario de difamar es honrar a Dios, porque cuando lo hacemos estamos obedeciendo lo que Dios manda. Escucha eso, en vez de hablar en mal, debemos de honrar a Dios, porque cuando lo hacemos estamos haciendo la voluntad de Dios. Dios no nos ha llamado a estar hablando en mal de las autoridades, de los gobiernos, de los políticos, de las personas que están a nuestro alrededor, de nuestros vecinos, de nuestros compañeros de trabajo. Dios no nos ha llamado a eso, sino más bien a predicar el Evangelio. Porque solo la gracia de Dios, no tu crítica. No es que yo tengo el derecho, porque muchas veces caemos en eso. No es que yo tengo que decirle las cosas, porque si no se las digo, ¿quién se las va a decir? No es que yo tengo que decirle ciertas verdades. Hermanos, pero pensemos que eso que tú puedes decirle no es lo que lo va a cambiar. Lo único que puede cambiar a aquella persona que está en delitos y pecados es solamente el Evangelio de Jesucristo. Solo el Evangelio tiene el poder para cambiar y transformar la vida de una persona. Entonces, como cristianos, el llamado es que en vez de caer en ese error de estar criticando y juzgando, más bien debemos de predicarles el Evangelio. Y muchas cosas tienen que ver con nuestra manera de vivir. Estos son deberes que como cristianos tenemos que manifestar. Solo la gracia de Jesucristo es que tiene el poder para salvarlos y transformarlos la vida de un pecador. Eso es lo que la sociedad en la que vivimos necesita. Eso es lo único que puede cambiarlo. O sea, no perdamos el tiempo en estar hablando en contra y por mucha razón que a veces tengamos. Eso no va a cambiar. Queremos ver gobiernos que cambien, pues oremos. Que Dios traiga convicción de pecado. Que sea Dios quien toque el corazón de las personas. Pero nuestra crítica no es lo que va a cambiar a las personas, sino solo el Evangelio. Y mira lo que Dios manda que hagamos. Primera de Timoteo, capítulo 2, versículos del 1 al 4. Dice Pablo: exhorto ante todo que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia por todos los hombres, por los reyes y por los que están en eminencia o en autoridad, para que vivamos quieta y piadosamente en toda piedad y honestidad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador. Hermano, ¿te das cuenta qué es lo que Dios quiere? ¿Qué es lo que Dios le agrada? O sea, no es que estemos cayendo en pecado, criticando, diciendo, mira, tal persona está viviendo así, por su pecado. Sí, es por causa de su pecado. Pero Dios no nos manda eso. Dios nos manda que oremos, a que les traigamos el Evangelio, porque es el único que lo puede cambiar. ¿Y por qué Pablo está diciendo esto, hermanos? Había una razón específica. ¿Por qué Pablo le dice a los de Éfeso que hagan rogativas y oraciones? Hermanos, es porque los de este lugar, de Éfeso, dice que habían dejado de orar por aquellas personas que no conocían a Cristo. Y Pablo quería que ellos volvieran a este mandato de orar en vez de estar hablando en mal de ellos. ¿Por qué? Porque los maestros falsos de ese entonces dice que habían pervertido el Evangelio. Habían enseñado que el Evangelio solo era para ellos. Y Pablo les dice, no, paren. En vez de estar hablando en mal, oren por ellos. Preséntenles el Evangelio, porque es el único que los va a cambiar. Y eso es lo que nosotros debemos de hacer. Debemos orar y predicar el Evangelio, porque eso es lo que Dios quiere para todos. Hermanos, cuando nosotros pensamos en dónde estábamos nosotros antes de venir a Cristo, estábamos en aquel lugar, en aquella situación, alejados de la ciudadanía de Dios. Pero el Evangelio, la gracia de Dios, es la que nos ha traído delante de Él y que nos ha hecho parte de Él.
¿Qué debemos hacer como iglesia? Entendiendo que no somos llamados a estar hablando en mal de las personas, de los gobiernos. Como iglesia, ¿qué podemos hacer entonces? Hermano, y una de las cosas es orar al Señor que Dios traiga convicción de pecado. Debemos demostrar misericordia, compasión, amor, amabilidad, porque eso, al hacer eso, estamos haciendo la voluntad de Dios. Dios nos ha mandado a eso. Esa es la condición, y es por eso que como cristianos debemos demostrar este deber, precisamente porque la condición de una persona sin Cristo está, dice, condenada, está camino a la destrucción eterna. Pero al nosotros mostrar estos deberes, entonces vamos a mostrar lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. Pero el creyente dice que no solo debe de guardar la reputación de los hermanos y en la iglesia, sino que también fuera de la iglesia. Y es por eso de que no es que queremos estar en total acuerdo con todo el mundo afuera, porque no lo vamos a estar. ¿Por qué? Porque primeramente el evangelio no los impide. ¿Por qué? Porque el cristiano nacido de nuevo ahora mira y vive y camina y habla diferente y no va a haber un acuerdo. Pero el punto es de que los de afuera puedan ver de que verdaderamente lo que tú dices vivir lo vives dentro, pero también lo vives fuera de la iglesia. Y eso nos lleva a nuestro segundo deber que debe de cumplir el creyente. Dice que también no debe de ser pendenciero. Esa es una característica o un deber también que vimos en Tito capítulo 1, versículo 7, en los requisitos de los ancianos. Pero no solamente Pablo le pide a los ancianos que ellos no deben de ser pendencieros, sino que esto también aplica a todo cristiano. Y veíamos un poco que pendenciero es aquella persona peleonera, aquella persona que se va fácilmente a los golpes, aquella persona que está metido en problemas, en contiendas. Y esto es un deber también que como cristianos tenemos que manifestar. No puede ser que un cristiano ande metido allá afuera en problemas, en discusiones, alegando y peleando. Hermanos, eso se ve mal en un cristiano. En el inconverso, pues ¿qué puede esperar uno de él? Pero en el cristiano eso se ve mal. Y no solamente eso, sino que como cristianos estamos dando un mal testimonio de Dios. Y es ahí donde creo que tenemos que tener mucho cuidado. Porque al final no es mi vida, no es mi testimonio, es el testimonio que estoy dando de Dios. Si soy una persona que le gusta andar metido en problemas, si soy una persona que le gusta andar involucrado en peleas, tenemos que tener mucho cuidado para no caer en todo este tipo de cosas. En una sociedad impía y moral es fácil enojarse con quienes la corrompen, condenarles y detestarles como gente sin esperanza y por fuera del alcance de la gracia de Dios. Hermano, lo cierto es que no podemos volvernos hostiles cuando los incrédulos actúan y viven de esa manera. Precisamente por eso se necesita mucha gracia, mucha humildad, mucha paciencia, porque allá afuera te vas a encontrar con muchos tipos de estas personas. ¿Y cómo debe de actuar el cristiano? Pues con eso, con humildad, con amor, con paciencia. Y aún si tú vas a reprender a una persona, ¿cómo lo debes de hacer? Ese es el punto. Se debe hacer con humildad. Dice el apóstol Pablo en Romanos 12, 18. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Hermanos, si depende de nosotros, si en nosotros está no estar involucrados en problemas, hagámoslo. Si depende de nosotros no estar involucrado en peleas, en disputas, hagámoslo. Ahora, que no dependa de nosotros, eso es otra cosa, pero el llamado es que si depende de nosotros, tenemos que hacer la mayor parte posible para no caer en este tipo de cosas, para ser personas pacíficas, para ser personas humildes, que no se caracteriza por ser una persona que pelea sus derechos, sino más bien por una persona que mira y entiende las cosas desde el punto de vista que Dios las mira. Eso es ser una persona no pendenciera. También vemos que esta persona pendenciera es fruto de la carne. Mira lo que nos dice
Gálatas capítulo 5, versículos 19 al 20. Se lo leo rápido. Dice: del 19 al 20: y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, laxivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas. Bueno, esto no es de un cristiano. Estos no son frutos de un cristiano, estos son frutos de la carne. Esto no tiene nada que ver con la obra que Dios ha hecho en la vida de un cristiano. Por lo tanto, el llamado es que debemos de analizar nuestras vidas, cómo estamos respondiendo cuando a veces injustamente nos acusan o nos atacan. ¿Cómo respondemos? ¿Con ira? ¿Con enojo? ¿Con pleito? Tenemos que tener cuidado porque no es a eso a lo que Dios nos ha mandado. Recordemos que estos deberes son para el cristiano. No son para el inconverso, esto es para el cristiano, esto es para ti que estás aquí esta mañana, que has puesto tu fe en Cristo. Esto es para ti, para que tú puedas vivir y manifestar la obra de Dios, lo que Dios está haciendo en tu vida. ¿Por qué? Porque del inconverso, ¿qué se puede esperar? O sea, no podemos esperar que el inconverso sea piadoso, que se someta a las autoridades. Es difícil, hermano. ¿Por qué? Porque su mente está entenebrecida, porque está yendo tras otros caminos, no puede ver ni entender las cosas. Y de la única manera para que lo pueda ver y entender es solamente por medio del Evangelio, es solamente por medio de Cristo. Y entonces el Espíritu de Dios viene a morar en la persona y lo empieza a capacitar para ver y entender las cosas de una manera diferente, a obedecer, a someterse, a ser humilde, a ser paciente. Eso es lo que se debe de hacer. Dice que no podemos ser pendencieros de hechos y de palabras. ¿Por qué? Porque muchas veces, podemos ser peleoneros también con nuestra boca. Muchas veces podemos ser personas que no nos gusta quedarnos callados. No nos gusta que alguien nos diga algunas cosas, pero eso es ahí donde tenemos que tener la humildad para reconocer. Si estamos fallando en algo, tener la humildad de decir: hermano, pues gracias. O aún si el inconverso te dice: mira, tú vives así, pero haces esto, pues también tener la humildad y no venir con palabras, con carácter, sino reconocer más bien de que quizás estamos fallando. Esto nos lleva entonces a mirar los otros dos deberes que debemos de ver. Entonces vemos que los primeros dos deberes son negativos, es decir, que no deben de estar en el cristiano. Y si están, entonces debemos de venir delante del Señor, pedirle perdón al Señor, que Dios tenga misericordia y que nos ayude y que nos conceda de esa gracia para entonces nosotros vivir de una manera que agrade al Señor. Y sigue diciendo el otro deber: sino amable. En vez de hablar en mal, en vez de ser pendenciero, dice que debe de ser amable. Esto implica mostrar clemencia, gentileza. La idea tiene que ver con ser bondadoso con los débiles. Dice que debe de haber un deseo de ayudar a los necesitados, tanto física como espiritualmente. Es una persona amable que mira y comprende las debilidades y condiciones de otra persona. Eso es ser amable, ponerse en el lugar de otra persona, mirar la condición y la situación en que otra persona está. Si tú piensas en qué condición está alguna persona que tú conozcas que no ha venido a Cristo, pues tú sabes que necesita el Evangelio. Por lo tanto, eso te debe de llevar a tener esa compasión por él, a tener esa amabilidad de muchas veces prestarte para escuchar cómo está, cuál es su problema, cuál es su necesidad, qué es lo que está pasando. No podemos ser personas que solo nos caracterizamos por solamente
ir directamente, sino más bien muchas veces necesitamos desarrollar esa amabilidad, que las personas puedan ver y decir qué amable, qué agradable es sentarse y hablar con esta persona. ¿Por qué? Porque si tú no tienes la oportunidad quizás de poderle compartir el Evangelio por medio quizás de una conversación, yo no sé si lo vamos a tener, pero el punto es de que debemos demostrar esa amabilidad de manera que la persona que está afuera pueda sentirse aún tranquilo de que va a escuchar, que aquella persona lo va a escuchar, se va a poner de su lado y mucho más cuando dentro de nosotros está la posibilidad de poderle brindar la ayuda a alguien que la necesita. Y sabemos que mayormente la más grande necesidad que una persona tiene es el Evangelio, porque sin el Evangelio esta persona se va a ir al infierno. Pero aparte de eso, hermanos, muchas veces también tenemos que ponernos en algunas situaciones donde muchas personas necesitan algo otras cosas. Y eso es donde debemos demostrar esa amabilidad, tener esa disposición de ver la situación de esta persona. No nos podemos caracterizar por pensar de que nosotros somos nosotros solos y no necesitamos de nadie y cada quien que... No, hermanos, tenemos que ser amables, dice, unos con otros. Debemos de caracterizarnos por nuestra bondad y amabilidad. Debemos de estar dispuestos a ceder el provecho personal, deseoso de ayudar al necesitado, ser bondadoso con el débil, considerados hacia los débiles, siempre llenos con espíritu de dulce cordura. Esto es propio del creyente. Mira lo que nos dice Efesios 4:32, la Nueva Traducción Viviente. Por el contrario, sean amables unos con otros, sean de buen corazón y perdónense unos a otros, tal como Dios los ha perdonado a ustedes por medio de Cristo. Hermano, ¿por qué tú y yo debemos de ser amables con los demás? ¿Por qué debemos de ser misericordiosos? ¿Por qué debemos de perdonarnos unos a otros? Porque Cristo ya lo hizo. Porque nuestra condición no era la que probablemente hoy tenemos. Antes estábamos muertos en delito y pecado y Él tuvo compasión, misericordia, amor. Por lo tanto, es lo que nosotros debemos de manifestar entonces, y no solamente dentro de la iglesia, sino fuera de la iglesia. Y eso es una de las partes que cuando vemos en la carta de Tito, es una de las partes que estos hermanos tenían que desarrollar, porque no era fácil ir y mostrar estas cosas, dice, con aquellas personas que eran mentirosos, glotones, malas bestias. Pero el llamado es ese, porque es fácil mostrar amabilidad a aquella persona que tengo cerca. Es fácil mostrar amabilidad a mi hermano. Es fácil mostrar amabilidad quizás a mi vecino. Pero ¿qué pasa con aquellos que nos hacen mal? ¿Qué pasa con aquellos que nos juzgan, que nos critican? Bueno, es ahí donde tenemos que llevar a la práctica esto, porque es donde nuestra humildad tiene que ser puesta a prueba. Y eso es lo que nos va a llevar entonces a poder mostrar, a ser amables. Dice que el Señor Jesucristo no buscaba lo propio suyo, sino el bien de los demás. Hermanos, eso es lo que tenemos que hacer. Tenemos que buscar el bien de los demás, pensar en los demás. Antes de pensar en que si yo estoy bien, debo de pensar en el inconverso. ¿Cómo está el inconverso? ¿Cuál es su condición? ¿A dónde va a ir esta persona sin Cristo? Y eso entonces es lo que nos va a llevar a tener esa amabilidad para con aquellos que no conocen a Cristo y llevarlos al Señor. Ahora que el Espíritu de Dios mora en nosotros, nos lleva a ser amables y misericordiosos. Veíamos hace un momento que las obras de la carne son pleitos, enemistades, pero ahora el cristiano que ha recibido el Espíritu de Dios debe de manifestar esas obras. Y dice el versículo 22 de Gálatas, dice: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad. Esa palabra benignidad es la misma, bondad. Esta es parte del fruto del Espíritu Santo.
Esto es parte de la obra que Dios hace en la vida de un creyente, ser bondadoso, ser amable con los demás. Hermanos, es hora que pensemos sobre estas virtudes. La amabilidad hoy se habla mucho acerca del amor y de la sana doctrina, pero muy poco se habla acerca de la amabilidad. Por supuesto que si amamos correctamente seremos amables, pero la amabilidad en sí suele ser una virtud descuidada. O sea, pensamos de que podemos mostrar ciertas cosas, pero amabilidad pues solo con aquellos con los que más me llevo. No, tiene que ser con todas las personas. Tiene que ser una virtud que se debe de desarrollar dentro de la iglesia. Es de suma importancia para el testimonio del Evangelio que los creyentes seamos conocidos en nuestro lugar, en nuestra sociedad. Escucha esto, ¿por qué es necesario para el testimonio del Evangelio? Por eso es que es necesario que desarrollemos bondad, misericordia, amor, paciencia, mansedumbre para con todos, porque esto es lo que va a dar testimonio al Evangelio. De lo contrario, lo único que va a ocasionar es que va a estropear la obra de Cristo. La amabilidad es una gran virtud cristiana que no se debe de subestimar. Entonces pasamos al próximo deber. Dice que debe demostrar toda mansedumbre para con todos los hombres. Los creyentes dice que debemos demostrar toda consideración, es decir, toda humildad. No podemos ir por la vida pensando, o es más, no podemos andar pensando que nosotros, porque ya hemos sido salvos, ya la libramos, sino más bien tenemos que mostrar esa mansedumbre para con todos los hombres, dice, para con todas las personas. Dice que en cambio, si realmente asumimos la responsabilidad de siervo que somos en Cristo, eso nos va a dar una mejor disposición de dar prioridad al prójimo. Cuando nosotros pensamos que esta es parte de la responsabilidad que como cristianos tenemos, eso nos va a llevar entonces a que pensemos más en aquellos que están perdidos sin ninguna esperanza, que no tienen ojos para poder entender. Y por eso es que se deben demostrar estos deberes, hermano. Y es que lo hemos visto, ser manso, por supuesto, no es ser cobarde, no es carecer de carácter, sino más bien es de renunciar a nuestros propios intereses por buscar los intereses de los demás. Eso es mostrar mansedumbre, que no estemos buscando nuestros propios intereses, sino más bien buscando el bienestar de los demás. Y como lo dije hace un momento, el único bienestar que puede hacer bien a la vida de una persona es el Evangelio. Por supuesto, es el único que lo puede cambiar. Pero dentro de todo eso hay ciertas cosas que como cristianos también debemos de llevarlas a la práctica. Segunda de Timoteo 2, 24 y 25 nos dice, porque que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizás Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad. Los cristianos deben demostrar estas virtudes piadosas en el trato, no solo con los creyentes, sino aún más con los no creyentes. O sea, esto es una cosa que tenemos que ver, que esto no trata solo con el cristiano, sino aún con el inconverso. Y es más, mucho más con el inconverso, porque ese es el que lo necesita. Eso también tiene que ver la forma en cómo tratamos, aún si se presenta una situación dentro de la iglesia, cómo venimos a veces a los hermanos, cómo venimos a corregir ciertas cosas. Gálatas 6:1 a 2 nos dice, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y así cumplir la ley de Cristo. Es de esa manera como nosotros cumplimos lo que Dios nos ha mandado. Dice que esto se debe hacer para con todos los hombres.
Pablo está hablando de todo ser humano sin excepción de persona y en particular aquellos que todavía no han venido en arrepentimiento. Como seguidores e imitadores de Cristo, nuestro llamado no es a combatir por nuestros propios derechos o privilegios contra los impíos. Más bien es, dice, vivir en esta sociedad que está sujeta a los deseos y placeres de este mundo, no difamando, no siendo pendenciero, sino más bien mostrando amabilidad, siendo humilde, porque al hacerlo vamos a demostrar el poder y la gracia de Dios para transformar a pecadores y hacerlos semejante a Él. Por eso es que lo tenemos que hacer. Por eso es que no debemos de ser ni habladores, ni pendencieros, pero sí debemos demostrar mansedumbre y amabilidad. Eso es lo que tenemos que hacer. Eso es lo que la sociedad en la que vivimos necesita. Dice el punto número 2. Porque nosotros también éramos en otro tiempo. Y aquí Pablo nos va a dar la razón de por qué es que nosotros no tenemos que ni ser habladores, ni ser pendencieros, y sí cumplir con ser amables y mostrar mansedumbre. Dice el versículo, porque nosotros también éramos en otro tiempo. Pablo le recuerda a Tito que el cristiano debe de tomar en cuenta que si no fuera por la bondad salvadora de Dios que lo redimió, sería igual que ellos. El versículo 3 nos presenta la condición en la que nos encontrábamos antes de conocer a Cristo. Antes teníamos una vida antigua. Pablo indica que parte de la motivación para que el cristiano se comporte responsablemente en su vida pública es reflexionar sobre el cambio que ha experimentado. El hecho de que el creyente recuerde su condición anterior como esclavo del pecado provee la base para que cumpla las expectativas dadas por Dios. Así su obediencia será por gratitud y amor al recordar el contraste, cómo ha llegado a ser su vida transformada por la obra redentora de Cristo. Por eso es que es necesario que se nos recuerde. Pablo empieza el versículo 1, recuérdales, probablemente porque, hermanos, somos olvidadizos. Se nos olvida de dónde el Señor nos ha sacado. Se nos olvida que nosotros estábamos también en esa condición, en una condición sin esperanza, sin amor, sin paz. Ahí estábamos en esa condición y el apóstol Pablo dice, recuérdales. Hermanos, Dios nos recuerda esta mañana que debemos recordar de dónde Él nos ha sacado, precisamente para que eso nos lleve entonces a tener compasión y misericordia por aquellos que todavía no lo conocen. Mira lo que Pablo hace a los Éfesos, que les recuerda la situación en la que ellos se encontraban antes de Cristo. Efesios capítulo 2, versículos del 1 al 5 dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros. Entonces Pablo empieza a hablar y dice, todos nosotros, incluye él, incluye a Tito, incluye a los hermanos en Creta y nos incluye a nosotros. Todos nosotros, dice, vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en delitos y pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Hermanos, es maravilloso que se nos recuerde que esa era nuestra condición, que ahí nos encontrábamos. Pero por la gracia y la misericordia de Dios es que tú y yo ahora podemos gozar, disfrutar de esa gracia que Él nos ha dado. Si tú estás esta mañana y tú te ves y dices, probablemente yo estoy en esa situación donde estoy fuera de Cristo. El Señor te dice que Él te dio vida, aun cuando estabas muertos en delitos y pecados.
Hermano, si tú miras tu condición, si tú te ves a ti mismo y sabes que estás alejado de toda ciudadanía de Dios, Dios te dice que Él murió por ti para el perdón de tus pecados. Y así como un día el Señor tuvo esa misericordia para con cada uno de los que hemos puesto la fe en Él, así la tiene para ti. El Señor te está hablando. Si estás aquí esta mañana es porque Él quiere enseñarte que no importa la condición en la que tú te encuentras, en la que has vivido, el Evangelio tiene poder para cambiar y transformar la vida de un pecador. Recordar lo que fuimos nos muestra que la naturaleza caída no está tan lejos de nosotros y que necesitamos que se nos recuerde constantemente que permanezcamos donde debemos estar. Es necesario que se nos recuerde precisamente por eso, para que no se nos olvide, porque somos olvidadizos. Efesios capítulo 4, versículos 17 y 19, Pablo hablando dice: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros. Hermanos, ¿por qué cuando hemos venido a Cristo se nos ha dado una vida nueva? Porque ya no somos iguales, porque ya no andamos. Mira cómo andan los que están sin Cristo. Dice que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Esa era la condición también en la que tú y yo andábamos como anda aquella persona sin Cristo, que está alejado de toda ciudadanía. Y esta mañana nos presenta 7 características que teníamos antes de venir a Cristo. Se nos recuerda para que analicemos de dónde el Señor nos ha sacado. Dice que éramos insensatos, es decir, que estábamos sin entendimiento. No solamente no entendíamos, sino que éramos ignorantes por naturaleza. Éramos incapaces de discernir las cosas del Espíritu. Y esa es la misma condición que se encuentra una persona hoy en día que está sin Cristo. Es una persona insensata. No puede entender, no puede mirar las cosas de Dios. Porque para que las pueda entender, dice que se han de discernir espiritualmente. Por eso es que tú y yo miramos las personas fuera, pecando y viviendo en desobediencia, porque no pueden ver ni entender. Están ciegos a la verdad. Por eso es que se necesita que el Evangelio sea predicado a través de nuestras vidas también, para que ellos puedan ver esa ceguedad. Porque así estábamos nosotros también, dice, sin un entendimiento. Es difícil que una persona sin Cristo pueda entender estas cosas. 1 Corintios 2:14 nos dice: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu, porque para él son locura. Por eso es que no podemos nosotros esperar que una persona que vive afuera, que vive en obediencia, que se someta a las autoridades, porque no lo va a hacer, porque su naturaleza se lo impide, porque está siendo guiado por sus propios deseos. La única forma para que esta persona pueda ver es que Cristo venga y le dé ojos para ver, que le dé un corazón para entender, que le dé vista para ver. De lo contrario, no lo va a poder hacer. Y esa era la condición en la que tú y yo estábamos, si no es por la gracia que Dios reveló a nuestras vidas. Romanos 1:21 también dice: pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Efesios 4:18, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Hermanos, el entendimiento ha sido entenebrecido, está entenebrecido. Por eso es que no pueden entender. Y por eso es que no podemos esperar nosotros que el inconverso actúe como nosotros quisiéramos. Si aún a nosotros nos cuesta, que hemos venido a Cristo, no esperemos que el inconverso lo va a hacer. Ahora, no estoy diciendo
que entonces justificamos al inconverso de que viva de una manera en desobediencia. No estoy diciendo eso, sino que nos demos cuenta de la gravedad en la que una persona se encuentra sin un entendimiento correcto. Por eso es que debemos de recordar de dónde el Señor nos ha sacado. También, muy rápidamente, dice el segundo, dice que también éramos rebeldes, éramos desobedientes. El creyente dice que por naturaleza es desobediente. Desobedientes a la autoridad de Dios primeramente y desobedientes a la autoridad humana. Dice 2 de Timoteo 3:2, porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, impíos. Entonces, no solamente es que no teníamos un entendimiento correcto, no solamente es que no podíamos ver, sino que también éramos rebeldes. No nos queríamos sujetar a la autoridad de Dios. Y esa es la condición de la persona que está sin Cristo. Pues se rebela, no se quiere someter a las autoridades, no se quiere someter al gobierno de Dios, precisamente por eso. Porque no ve y no entiende las cosas desde un punto de vista bíblico. Romanos 5, 8 y 10 nos dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Dice, porque siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Esta es la condición en la que nos encontrábamos. Y es por eso, hermanos, que debemos de tener esa misericordia. Porque aquellas personas que probablemente están afuera o aquellas personas que están aquí en este lugar, que no han venido a Cristo, que no han puesto su fe en Él, en ese estado están todavía. No entienden, no miran, son rebeldes a la voluntad de Dios. Pero Dios dice que Él muestra su amor para con nosotros, que aun cuando nosotros le fallamos, que aun cuando nosotros le desobedecemos, aun cuando nosotros no le buscamos como debemos de hacerlo, Él nos dice de que aún en medio de todo eso, Él murió por nuestros pecados para darnos vida. Así que si esta mañana tú estás aquí, medita, piensa en dónde está tu vida. ¿Estás siendo este tipo de persona que no mira, que no entiende, que se rebela, que está en desobediencia contra Dios? La Biblia dice que la paga del pecado es la muerte. Y toda persona que vive en rebeldía, desobedeciendo al gobierno, a la autoridad de Dios, la Biblia es clara y dice que irá al camino, irá a la condenación eterna. No te pierdas, ven a Cristo, que sea Dios quien te dé ojos para ver, un corazón para creer y una vida dispuesta para obedecerle, porque del contrario estarás perdido. Y eso es lo que continúa diciendo, que estaban, dice también, extraviados. Otras traducciones dice perdidos. Esta misma palabra puede ser traducida como eran engañados. Y ese es el resultado de una persona que vive engañado. Eso es el resultado de una persona que vive separada de Cristo, que va camino a la destrucción eterna. Está siendo llevado por los deseos, por los placeres de este mundo. Dios manda que te sometas al gobierno de Él, a la autoridad de Él, porque solo Él te puede cambiar. Fuera de Él vas a seguir viviendo en desobediencia y en rebeldía. Segunda de Timoteo 3:13 nos dice, mas los malos hombres y engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. El hecho de que una persona sin Dios es una persona perdida en la vida, literalmente lejos, separados de toda ciudadanía de Dios. No encuentra el camino correcto. Pero el Señor dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Estábamos perdidos, sin ninguna esperanza, pero en Cristo encontramos el camino, en Cristo encontramos
esa verdad en la cual ante nuestros ojos carnales no lo podíamos entender. Y es por eso que el hombre inconverso, aquella persona sin Cristo, no las puede entender, sino es solamente por medio del Evangelio. Todos estábamos en esa condición, dice Isaías 53:6. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos. Todos éramos engañados por las corrientes de este mundo. Y eso es lo que está pasando. Mucha gente afuera está siendo llevada y engañada por la corriente y los deseos de este mundo. Pero Dios te dice hoy en día, no te pierdas, no vayas tras estas cosas. Porque una cosa es seguro, si tú vas tras estas cosas, llegarás a la condenación eterna. Pero si tú ves hacia el otro lado y miras y buscas el camino de Cristo, entonces Él te dará vida eterna, porque fuera de Él no encontrarás más que condenación. Sigue diciendo también que éramos esclavos de concupiscencias y deleites diversos. Sí, dice que éramos concupiscencias y esclavos de deleites y diversos. Aunque el hombre, dice, no salvo escoge pecar voluntariamente porque su condición es pecaminosa, es que también está atado. Dice esclavo de concupiscencia. Y solo Cristo es el único quien puede liberarnos de la esclavitud del pecado. No lo vemos, pero eso es lo que pasa. Cuando una persona está sin Cristo, está esclavizado al pecado, es dominado por el pecado, es llevado por los deseos. Y no solamente eso, sino que la persona encuentra deleites en este tipo de cosas. Sin embargo, al principio cantábamos ese canto que dice que en Cristo encontramos el deleite, que en Él está nuestro refugio. Hermanos, si tú y yo ahora podemos entender y ver que nuestro deleite ya no está afuera en los placeres de este mundo, que ahora los encontramos en Cristo, es por la obra que Él hizo en la cruz, trayendo a su Hijo para el perdón de nuestros pecados. Y eso es lo mismo que una persona fuera sin Cristo tiene, se deleita en sus pecados. Eso no quiere decir entonces que como cristianos ya no vamos a pecar. Pero hay una diferencia. Y el corazón del cristiano ya no se deleita. Por el contrario, se duele por el pecado. Traemos delante del Señor esas luchas. Señor, quita esto de mí porque esto no te agrada. Señor, quita esto de mí porque esto no es lo que yo quiero. Entonces hay una diferencia entre una persona que ha venido a Cristo y una persona que todavía no ha venido a Cristo. La persona que no ha venido a Cristo se deleita en esos placeres. Y el que ha venido a Cristo dice que ya no se deleita porque encuentra placer en Cristo. Dice que era esclavizado a pasiones y a placeres diversos, permitiendo que estos malos deseos tomasen dominio de nuestras vidas y conductas. Huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los de corazón limpio. Con los de corazón limpio invocan al Señor, dice 2 de Timoteo 2:22. Sigue diciendo que también dice que vivíamos en malicias y envidias. La consecuencia de haber vivido controlados por el mundo, la carne y el diablo, es que vivimos en malicia y envidia. Aquel egocentrismo que nos caracterizaba cuando éramos esclavos de concupiscencias y deleites conduce inevitablemente a problemas en nuestras relaciones con los demás. Eso era lo que había en nuestros corazones. Mucha malicia, mucha maldad. Y eso es lo que ocasionaba el estar separado, lo que ocasionaba estar fuera de Cristo. Y es por eso que debemos de recordar de dónde el Señor nos ha sacado. De hecho, como cristianos ahora debemos de andar lo más recto que se pueda. Ya no andar con astucias, con malas malicias, porque todo esto no viene de Dios, todo esto viene de Satanás. No podemos vivir todavía con cosas
de las cuales el Señor ya nos ha librado. Estos son deberes que como cristianos tenemos que manifestar. No podemos ser conocidos por ser personas maliciosas, por ser personas envidiosas. Cuidado, eso es pecado delante del Señor. Eso deshonra al Señor. Y como cristianos debemos de vivir más bien en obediencia y no en malicia. Dice que también la envidia y la maldad son dos formas de odio, pues ambas son incompatibles con el amor. Dice que el amor es paciente, es bondadoso, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no es arrogante, no se porta indecorosamente, no busca lo suyo, no se irrita, no toma en cuenta el mal recibido, no se regocija de la injusticia. Eso es lo que nosotros en un tiempo éramos, pero que ahora, por la gracia y la misericordia de Dios, ya no somos. Y que debemos de manifestar entonces estos deberes. Y termina diciendo, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Hermanos, una persona sin Cristo aún es difícil de poder tratar con él. ¿Por qué? Porque quizás su manera de ser, su comportamiento hace que aún los demás que están a su alrededor no quieran ni estar cerca de él. Y eso éramos nosotros. Y probablemente cuando nosotros vemos la lista, aquí hay una lista que nos da algunas ciertas características, pero la lista es mucho más. Hay muchas otras áreas de nuestras vidas que necesitamos desarrollar, que necesitamos llevar a cabo. No había amor entre nosotros, nos odiábamos unos a otros, dice aborreciéndonos unos a otros. Aquí el apóstol Pablo dice que por eso no seamos demasiados duros con personas que todavía están en esa condición, sino esforcémonos por ganarlos para Cristo por medio del Evangelio y a través de nuestra conducta piadosa. Eso es una conducta que debemos demostrar como cristianos. Para concluir, hermanos, no podemos separar nuestra vida cristiana de nuestra sociedad. No podemos llevar una vida cristiana y una vida secular. Solo tenemos una vida y somos cristianos en la iglesia como lo somos en la comunidad, en el cual Dios mismo nos ha puesto. Analicémonos a la luz de la verdad si estamos llevando a cabo estas cosas que el Señor nos manda, si estamos dando evidencia con nuestra forma de vivir que hemos recibido la gracia de Dios. Pidamos a Dios que nos conceda de esa gracia, de ese favor, de esa humildad para poder hacerlo, porque se necesita mucha gracia, mucho amor, mucha humildad. Y para terminar, debemos de ser agradecidos con el Señor, porque Él nos transformó, porque Él nos sacó de esa condición en la que nos encontrábamos. Debemos de tener humildad para reconocer que no fue nada de nosotros, fue la obra de Cristo en la cruz. Debemos de ser amables y humildes para con los que se encuentran en la misma situación. Y finalmente tenemos que creer que Dios tiene el poder para cambiar la vida de cualquier pecador. Oremos. Señor y Padre, te doy gracias, Señor, por este tiempo que nos has permitido de poder estar aquí, Señor. Padre, oro que tu palabra, Señor, caiga y haya caído, Señor, como aquella semilla cuando cae en aquella tierra, que da su fruto. Por favor, Señor, concédenos humildad, Señor, para vernos a la luz de la Escritura, en qué áreas, Señor. Probablemente estamos aquí y nos vemos y decimos, creo que hay cosas en las que no estoy haciendo lo correcto y hay cosas que sí, Señor, independientemente cuál sea, Padre, danos un corazón humilde para poder, Señor, reconocer nuestras fallas, para reconocer que como cristianos debemos de dar testimonio, debemos de vivir en una sociedad, Señor, que vive pecando contra ti, que podamos mostrar esa amabilidad, Señor, que podamos ver al necesitado
y que tengamos el deseo, Señor, de ayudarlos. Padre, que no solo sea dentro de la iglesia, Señor, sino que lo podamos hacer fuera de la iglesia, Padre. Mayormente con aquellos que están afuera, porque no tienen esperanza. Y tú nos recuerdas, Señor, de dónde tú nos sacaste precisamente para eso, para que tengamos compasión de ellos, para que llevemos el Evangelio, para que vivamos vidas que a través de la obediencia te puedan ver a ti, Señor. Que no nos miren a nosotros, porque ciertamente somos pecadores, Padre, pero que te miren a ti, que solo tú eres el único Dios que puede cambiar y transformar la vida de un pecador que vive en rebeldía, que vive en desobediencia. Padre, ten misericordia de esta iglesia. Señor, si hay algo en nuestras vidas, si hay áreas en nuestras vidas en las cuales nos damos cuenta que necesitamos llevarlas a la obra, a la práctica, Señor, que tú nos permitas, que pongas esa gracia en nosotros, el querer como el hacer de esa buena voluntad. Señor, que podamos llevar el Evangelio. Si nos has puesto en este lugar, en este pueblo, en Lechar, Padre, es precisamente para eso, para que otros te conozcan, que podamos, Señor, someternos a la voluntad tuya. Señor, oro por cada persona que está aquí esta mañana. Señor, que tú la conoces, Padre, tú conoces sus corazones. Tú sabes, Señor, cuál es la condición. Si están aquí esta mañana, Señor, es porque así a ti te ha placido, porque tú has querido, porque así ha querido tu voluntad. Señor, que seas tú, Padre, hablando a sus corazones, Señor. Que esta mañana salgan de acá, Señor, meditando en lo que hemos visto, Padre. Que si se ven a sí mismo y dicen, reconozco que estoy viviendo en rebeldía, reconozco que estoy perdido, que no tengo un camino, que no sé a dónde ir. Señor, tú dices que tú eres el camino, la verdad y la vida. Que nadie va al Padre sino por ti, que tú das vida eterna a toda aquella persona que viene en arrepentimiento y fe. Padre, damos gracias en el nombre de Jesús. Amén.